Ahí lo tenemos conectado. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué hace Fede? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. ¿Vos? Todo bien, acá la vamos llevando. ¿Vos cómo vas a cuarentena? Y también, como se puede, tratando de ir haciendo cosas como para que no se ponga pesada. ¿Se extraña el fútbol? Tremendo, tremendo. La verdad que por más que den fútbol internacional no es lo mismo, ¿viste? Ir a la cancha, estar pendiente de los partidos nuestros, es otra cosa. ¿Te imaginabas en algún momento de tu vida estar con estos más de 100 días sin fútbol? No, no, la verdad que en los momentos que por ahí no me tocó trabajar, por ahí tenía campeonatos, se seguía jugando los campeonatos, entonces uno se distraía en la búsqueda, mirando partidos y esas cosas, pero esto la verdad que es increíble y bueno, se valora un montón de cosas mucho más que lo normal a partir de estas cosas. ¿Cómo, cómo se maneja la ansiedad sabiendo más allá que a vos en este presente no te tocaba estar dirigiendo? Justo te había sido de Barraca Central unas semanas antes de que se decrete la cuarentena. ¿Cómo se maneja la ansiedad sabiendo que falta tan poco para que pueda volver a entrenar? Mira, la realidad es que uno cuando ya tiene una determinada edad, hay cosas que la va manejando con más tranquilidad. Yo creo que si hubiera iniciado mi carrera y esto hubiera pasado, estaría caminando por las paredes. Hoy por ahí tengo una tranquilidad mayor y eso me permite poder aprovechar para hacer otras cosas, para capacitarme, para hablar con gente, para mirar partidos de equipos que dirigí y encontrar algunos defectos que por ahí no veía en su momento. Hay que usarlo para poder capacitarse, para poder seguir creciendo. Y bueno, ojalá, como decís vos, que inicien los entrenamientos del fútbol en general. Yo todavía no lo veo tan claro como están diciendo. Y vos en particular, esto que estás diciendo de capacitarte, ¿en qué lo estás aprovechando? ¿En qué específicamente para capacitarte? Y de mirar fútbol de países que por ahí no estoy acostumbrado a mirar, seguir el fútbol de Latinoamérica, de Centroamérica, hablar con técnicos, hablar con muchachos que tienen ideas diferentes, charlar con gente de fútbol, mirar entrenamientos, mostrar entrenamientos, muchas charlas, trato de participar en la mayoría. La verdad que dentro de todo lo malo, la tecnología nos ayudó a que se soporte mejor de lo normal. ¿Y cómo te llevas con la tecnología justamente? Y no soy de los más duchos, pero trato de ir creciendo y bueno, tengo hijas menores y eso me ayuda mucho. Mis hijas me dan una mano, mis sobrinos me dan una mano, entonces todo es más fácil. Cristian, te pregunto más por la actualidad ahora. Más adelante te voy a preguntar sobre lo que fue tu carrera como jugador, tu paso en diferentes clubes como técnico, pero esta incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que pasa con el fútbol, o de lo que va a pasar, mejor dicho, que no se sabe cómo van a ser la continuidad del torneo y demás, ¿qué te parece? Y que me pongo en los pies de la gente que tiene me pongo en la cabeza de la gente que tiene que tomar decisiones y es muy complicado porque vos no sabés en qué momento se va a poder arrancar y si cuando se arranque se va a poder continuar. Entonces es muy difícil poder establecer cómo sigue todo porque no sabes las fechas y hay un montón de cuestiones que son fundamentales. Si vos decís que iniciás el torneo inmediatamente, los clubes tienen que hacer contratos de jugadores y técnicos. Si el torneo se frena, tienen que pagar contratos que por ahí en un torneo que no se está jugando y se hace muy difícil para los clubes. La situación económica que estamos viviendo los argentinos, el mundo, pero los argentinos, es muy complicada y los clubes no están fuera, son parte de la sociedad. Y en esos, en esta, ¿no? En estas resoluciones que todavía no tiene el fútbol argentino, hay muchos jugadores que se quedaron sin club, sin un ingreso fijo, más allá de la ayuda de AFA, y muchos de esos seguramente también los dirigiste vos. ¿Te pones en el lugar de esos jugadores? Sí, sí, a ver, yo estoy en la misma situación que ellos. Yo digo siempre, hay un montón de muchachos que quedaron sin contrato, un montón de muchachos que estaban esperando junio para que tener una chance, un montón de muchachos que vinieron del interior y del exterior, que estaban esperando que abra el libro de pase.
pero bueno, esto excede a, a la organización del fútbol. Esto es una cuestión que tiene que ver con la salud, con una desgracia, con algunas cosas que no se hicieron del todo bien. Entonces, a partir de eso, es lógico que se esté sufriendo y tenemos que ponerle el pecho. Tenemos que tratar de ayudarnos entre todos, ser más solidarios que nunca para poder sacarla adelante y para que todo se normalice. En lo personal, ¿estás a la espera de abierto a cualquier propuesta que pueda llegar? Sí, yo soy entrenador. A mí la realidad que no me hace daño tener que bajar de categoría o ir a trabajar a otro lado. Mi vocación es entrenar y en un lugar donde estén las condiciones dadas, yo voy a ir. Bueno, igual va a depender siempre de que se vuelva a jugar. Cristian, como te decía, recién te iba a preguntar sobre un poco tu carrera como futbolista. Para el que no te pudo ver, disfrutar como jugador, fuiste un defensor. ¿Qué para contarle al que no te vio cómo era Cristian Lirico? Y lo primero que contar que no hubiera disfrutado nada de verme, porque la realidad es que era un jugador común y corriente, que por ahí mis mayores virtudes tenían que ver con la personalidad, con la fuerza, con el orden, con tratar de contagiar algunas cuestiones que tenían que ver con lo táctico y con lo emotivo. Y después tuve la suerte de jugar en muy buenos equipos y a partir de eso pude hacer una carrera de 15 años, que no es poco, siempre en un nivel medio y jugando en un ascenso que no era este, un ascenso que era otro totalmente diferente. Siempre se los cuento a los muchachos que tienen que tratar de disfrutar este ascenso porque es un fútbol casi profesional y nosotros jugábamos en el mismo nivel en un fútbol casi amateur. Bueno, en esto que vos mencionás, de hace 25 años atrás más o menos, eh, se te dio el ascenso con Tristán Suárez a la B Metropolitana, eh, con un Aldirico joven. ¿Qué recuerdos tenés de aquella campaña? Y fue una alegría muy grande. Yo hice inferior en Tristán Suárez y pasamos de pelear los descensos todos los años, salvarnos en las últimas fechas con jugadores del club y luchándola, a que cambió totalmente el club con la llegada de Granados y a partir de eso empezamos a ser protagonistas de los torneos y el segundo o tercer torneo, ya que estando él, ya pudimos ascender y junto con otros chicos que eran compañeros míos que venían de inferiores, los mismos que jugamos en inferior y sufrimos y que jugamos descensos, después terminamos ascendiendo y siendo protagonista en la B Metropolitana. La verdad que fue una alegría inmensa, pero bueno, con el tiempo uno la valora de haberla vivido, pero también tiene que ver con lo casual. Me tocó estar justo en ese momento de transición en el club, lo aprovechamos y bueno, me sentí parte importante de ese ascenso y de ese logro. Más adelante, unos años más, casi 10 años más tarde, tocó ser parte de otro equipo que pudo haber quedado en la historia por llevar a Tristán Suárez a la B Nacional en esa promoción con Unión. ¿Qué se te viene a la cabeza de ese partido, esa definición allá en Santa Fe? Y fue todo muy raro porque yo había dejado de jugar y estaba jugando en la liga de Chascomús y trabajando en una fábrica y Tristán Suárez estaba pasando de los peores momentos futbolísticos desde que estaba en la B Metropolitana con problemas de descenso y el presidente, bueno, Gastón Granado me llamó para ver si quería volver al club y si quería jugar, yo ya estaba casi retirado y me tocó volver y lo hice con gusto porque la verdad fue una felicidad. Y la anécdota más linda es que después de haber peleado el descenso desde inicio, casi ganamos los dos torneos porque fuimos protagonistas, llegamos a la final con Unión y en la tribuna de Unión de Santa Fe estaban mis compañeros de la fábrica. Eso fue la verdad que maravilloso porque después de haber estado trabajando con ellos en un trabajo que por ahí no se lo deseo a nadie, estaban los mismos muchachos que habían viajado a Santa Fe haciendo fuerza por mí. ¿Y de qué te desempeñabas en la fábrica? ¿Fábrica de qué era? Trabajaba en una fábrica que era autopartes de automóvil, toda la parte de cuero, marroquinería y eso. Hacíamos asientos de auto, de cuero. Y estaba la parte de terminación, de pintar los cueros con las máquinas y bueno, la parte más brava del trabajo. Pero turnos rotativos, laburábamos de noche, mucho tiempo. Pero no reniego eso porque me hizo muy bien y me hizo valorar un montón de cosas que por ahí antes uno no se da cuenta.
Y en ese momento, vos decís que hoy no renegás de eso que sucedió, pero en ese momento ya tu carrera estaba avanzada, tenías bastantes años de trayectoria, vos mismo estabas diciendo que estabas llegando al final. ¿Te imaginabas que podías estar en esa situación, alejado del fútbol? No, lo sufría mucho, por eso seguía jugando de manera amateur en el equipo de Bransen de mi barrio y entrenaba como si fuera un profesional. Y bueno, eh, todos los días cuando marcaba la tarjeta para entrar, pedía que por ahí algún club se acuerde de mí, me vuelva al fútbol como para poder retirarme de otra manera, porque en el momento que decidí el retiro estaba jugando en Cañuela y la situación económica era muy difícil, muy complicada, estaba en primera C. Y bueno, dio la casualidad que Tristán Suárez estaba mal, que yo había sido un referente, que era una persona querida y que yo había participado en las mejores campañas del club, casualmente, no porque estuviera yo. Entonces se acordaron de mí y jugué por ahí la primera parte, arranqué jugando, después me lastimé y terminé jugando los partidos más importantes reducidos. Y más allá de que alterné, me sentí muy importante desde otro lugar, desde el compañerismo, del apoyo, de ayudar a un plantel que fue maravilloso. Creo que uno de los mejores planteles que jugó en Tristán Suárez en cuanto a los futbolistas. Y hoy aprovecho, ¿no? Esta experiencia que contaste vos en la fábrica, ¿se la contás a tus dirigidos cuando estás al frente de un plantel? ¿Le pones el ejemplo de cómo es la vida de un trabajador laburante fuera del fútbol? Sí, lo que pasa es que nosotros en la época nuestra, en la primera época de jugador de fútbol, nosotros teníamos otros trabajos. Sin ir más lejos, nosotros en Temperley, también nos tocó ascender, en algún momento del año tuvimos que empezar a entrenar todos de tarde porque tuvimos que empezar a trabajar porque la empresa que nos había llevado no nos cumplió y solo nos pagaba el sueldo básico del club. Y a partir de ahí empecé a trabajar en un kiosco diario, me levantaba a las 4 de la mañana y estaba hasta el mediodía o más allá del mediodía trabajando y después iba a entrenar. Y al otro día de haber ascendido tuve que abrir el kiosco a la madrugada y me trajo un compañero hasta el lugar para abrir el kiosco y estaba vendiendo los diarios que estábamos en la tapa. Pero son las cosas que tiene el fútbol de ascenso. Ahora más adelante, en unos minutitos, vamos a hablar de lo que fue esa experiencia en Temple, ese ascenso, y eso que vos contabas de esa mala experiencia con la gente que lo llevó. Te pregunto por Tristán, vuelvo a Tristán. Fueron también tus inicios como entrenador, tuviste la posibilidad de dar tus primeros pasos como entrenador ahí en el club. ¿Cómo fue ese cambio de jugador a técnico? Sí, en el momento que estaba retirándome, yo después de ese partido con Unión, fui a La Ferrere, jugué 6 meses en un La Ferrere que estaba en quiebra, que la verdad que lo sufrimos mucho, un plantel que tenía un montón de jugadores de jerarquía, pero que fue un campeonato que salimos mitad de tabla la primera parte del torneo porque no podíamos entrenar como correspondía, para cobrar teníamos que ir al juzgado, la verdad que era muy difícil. Me llamó Temperley para poder participar en los últimos 6 meses de mi carrera ahí, con los que terminaron siendo los últimos. Y bueno, fui también a aportar desde la experiencia y la verdad que no tuve mucha participación, pero aprendí cosas que no había aprendido en otro momento, porque me tocó ser suplente, me tocó no estar convocado y hay un montón de cuestiones que uno cuando va a dirigir son importantes y una de las importancias más grandes son poder tener bien a los que no juegan, porque son valiosísimos, pues primero que son jugadores de fútbol, después que terminan siendo importantes en el correr del torneo. Y cuando estaba terminando el torneo tuve una lesión que me marginó las últimas fechas, me llamó Gastón Granado y me dijo que quería que yo sea el técnico del primer equipo al año siguiente y sin ninguna clase de experiencia más allá de dirigir la Liga Amateur de Chascomús, pasé de jugar a dirigir. Y el primer año tuvimos un plantel maravilloso en cuanto a la entrega, en cuanto al sacrificio, lo que hacíamos entrenar a esos muchachos era increíble. Yo creo que si hoy hago lo mismo, me matan los jugadores. Pero bueno, nos tocó un plantel muy comprometido, que se esforzó mucho, que tuvimos cerquita de entrar al reducido en un año de transición y fue un buen año porque aprendí muchísimo. Lamentablemente no pude cumplir el objetivo y el otro torneo estuve 4 fechas y me fui. Paradójicamente, Tristán Suárez fue el equipo que peor me fue como técnico y bueno, es el que más
el que más jugué, el que más cariño le tengo, el que más me hubiera gustado que me vaya bien, pero el fútbol es de esa manera. Bueno, justamente vos lo mencionabas, tenías, si no me equivoco, 34, 35 años cuando agarraste para dirigir Tristán Suárez. ¿Fue difícil hacer ese clic? Porque eras, por ahí para ese tiempo, eras un jugador grande, hoy ya a esta edad, a los 35, no sos tan grande y seguís jugando, se sigue jugando unos años más. No, no porque yo era serio de jugador ya, y entonces yo tenía compañeros que yo tenía 30 años y me hablaban de usted, ¿viste? Era otra época. Y bueno, entonces no me costó para nada, además tuve un montón de muchachos que yo había sido compañero y me la hicieron fácil. Y fue un año maravilloso, lo que aprendimos, porque uno cuando está jugando cree que sabe todo y que resuelve todos los problemas y se pone en el lugar del técnico y saca uno y pone otro, pero cuando te toca estar ahí, hay un montón de cosas que no son como las pensaste antes. Y bueno, como tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad, Gastón Granado y el club me dio la posibilidad de iniciar y los jugadores, impresionante lo que elaboraron para que nos vaya bien y el esfuerzo que hicieron. Fue un plantel que no voy a olvidar. Cristian, mencionabas vos del cariño que le tenés al club, te dio la posibilidad de dar los primeros pasos como jugador, ascendiste como jugador, te dio la oportunidad de debutar como entrenador. ¿Qué significa Tristán Suárez en tu vida? Y yo me crié y me eduqué. La realidad que fui en un momento de mi vida que era, todavía no estaba maduro, tenía 17 años, me encontré con un grupo de chicos inferiores que hoy son mis amigos. Mis amigos más importantes en el fútbol los tengo de esas divisiones inferiores. Tuve la suerte de debutar en primera, de que mucha gente me ayudara para que pueda tener la suerte de debutar en primera. Y bueno, y después participé en las mejores campañas del club, justo me tocó estar en momentos, bueno, del ascenso, en finales perdidas con Defensa y Justicia para subir a Nacional B, reclasificatorio con Almirante Brown, final con Unión de Santa Fe. Pasé momentos gratos, sufrimos también la pérdida de finales, pero después con el tiempo llegar a una final no es poco, en el momento te querés morir porque decís, me quedo sin ganar un campeonato, pero llegar a una final no se llega todos los días y hay jugadores que en 15 años de carrera no lo experimentan, entonces uno tiene que valorarlo. De esos amigos que decís que te dejó Tristán Suárez de las inferiores, ¿hay alguno de los que hoy se conozcan por trayectoria y demás? No, tengo bueno, Cristian Figueroa es el manager del club hoy, y bueno, es el padrino de una de mis hijas. Bueno, Mariano Millán es un jugador emblemático del club, y también seguimos con la amistad. Bueno, el Ratita Peralta, que jugó después en Mallorca, en Lanús, en Newell, eh, también debutó en la época que nosotros éramos jugadores. Un montón de jugadores, sin justo nombrar alguno, pero un montón de jugadores que pasaron por el club y que nos hicieron muy bien, y también entrenadores. La experiencia de haber tenido acá a Chirroco en mis inicios, que era un prócer para Tristán Suárez, del que aprendí muchísimo y que fue el que logró de que me dieran un viático para que yo pueda ir a entrenar todos los días estando en quinta división, son cosas que uno no olvida nunca. Cristian, dejamos Tristán, te paso a la Guay Urquiza, te tocó vivir la fusión entre la Universidad Abierta Interamericana y el Ferrocarril Urquiza que ya quedó en el pasado. ¿Cómo viste esos tiempos? Y la verdad que nosotros, yo digo siempre los cargo a los muchachos de la UAI porque les digo, yo fui el último técnico de Ferrocarril Urquiza y el primero de la UAI, porque nosotros empezamos siendo Ferrocarril Urquiza. Y pasamos era un club que había sacado 14 puntos sobre 102 y que teníamos que pelear el campeonato obligatoriamente para no desafiliar. Armar el plantel no era las cuestiones que tenían que ver con desafiliación, es casi imposible. Bueno, vamos a intentar hacer lo imposible entonces. Y bueno, lo logramos, el equipo terminó ascendiendo y terminó anteúltimo en el promedio del descenso, una cosa increíble. ¿Vos me escuchás bien? ¿Me ves bien, Cristian? Sí, te escucho bien. Yo te veo acá borroso y te escucho medio mal. Eh,
si tenés buena señal ahí. Yo te escucho bien, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a seguir haciéndolo así de esa forma. Bueno, te tocó quedar en la historia quizá. Hoy Urquiza no será de los equipos más representativos, emblemáticos del fútbol argentino, pero te tocó quedar en la historia por sacarlo por primera vez de la primera D. Sí, fue también mucho mérito del plantel, un plantel que se armó de cero, solo quedaron 2 jugadores de la temporada anterior y después todos los demás muchachos los fuimos trayendo de chicos que habíamos dirigido en otro lado. Trajimos jugadores de Coreano de Lobos, que había sido el equipo que habíamos pasado, Deportivo Paraguayo, Argentino de Quilmes, y bueno, después unos muchachos que teníamos referencia, y se armó un equipo nuevo y empezó a engranar allá por la 7ª fecha y después estuvo una rueda sin perder, ganando muchos partidos y jugando muy bien al fútbol en una categoría donde no era fácil. Y ese proyecto que tenía el club, en el que alternaban vos y Willy de Luca, de estar coordinador de inferiores a ser entrenador y viceversa. ¿Crees que se puede hacer eso en otros clubes, en otras instituciones? Creo que es difícil, pero bueno, este era un proyecto la verdad que hermoso y uno de los mejores proyectos de fútbol de ascenso que yo he vivido o he visto. Pero bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver, que son difíciles porque hay muchos egos personales, hay muchas cuestiones que muchas veces uno tiene que dejar de lado para poder dejar la parte principal, el rol principal y ponerse a un costado a trabajar. Y en ese momento nosotros lo creíamos que el club estaba por encima de todo y lo hicimos hasta que en un momento cambiaron las transiciones de los torneos y pasó a ser un torneo de 1 año a 6 meses y ahí ya no nos pusimos de acuerdo y bueno, entendí que era el momento de irme. Te traigo un poquito más acá en el tiempo. Te tocó llevar a la Guay Urquiza otra vez a quedar a un paso de hacer historia en esa final del reducido con Defensores de Belgrano, que se dio el gol ahí en el final de DF, que llevó la serie a los penales. ¿Cómo la viviste vos? Mira, fue un año muy lindo también. Yo me había ido a trabajar a Ecuador y la UAI por ahí no había hecho, la UAI Urquiza no había hecho el torneo que pensaba y me llamó el presidente del club para ver si tenía ganas de volver y que quería armar un equipo para protagonizar. Y también volvimos a armar un plantel con algunos jugadores que estaban del año anterior, lo había dirigido Roberto Saporiti, el equipo anterior, que Roberto se quedó trabajando con nosotros y fue de gran ayuda y armamos un plantel con un temperamento bárbaro y que jugaba bien el fútbol. Y el equipo en la primera ronda hizo un gran torneo, terminamos primero, después nos caímos, tuvimos algunos percances que no pudimos solucionar. Y bueno, la seguimos clasificando al reducido. Y en el reducido el equipo mostró su potencial. Fue una pena no haber logrado el ascenso, pero me parece que fue una campaña muy buena. ¿Quedó la espina ahí de por cómo se dio todo? Porque con el empate a ustedes se le daba el ascenso. No, habíamos empatado el partido de ida, íbamos ganando 1-0 en el partido de vuelta y nos empataron en la última jugada. Pero bueno, son las cuestiones que tiene el fútbol. Yo le decía a los jugadores que no había que reprocharse nada. De hecho, en estas vacaciones forzosas estuvimos mirando de vuelta ese partido y la verdad que, ¿qué le podemos decir a los muchachos? Hay cosas que son casi casuales y ese gol faltando un minuto fue casi casual porque se dieron muchas cosas juntas. Y bueno, después los penales son lo que son. La realidad es que nosotros en el partido tendríamos que haberlo definido porque tuvimos 2 chances de contragolpe muy claras y después no lo pudimos soportar faltando tan poco. Pero bueno, de vuelta repito, llegamos a una final con un equipo que no sabía lo que era jugar una final en la categoría y los jugadores hicieron un torneo bárbaro. Defensor había hecho una muy buena campaña también y por ahí merecía también el ascenso, estaban a la misma altura que nosotros. En esa serie por penales le tocó ser figura a Álvaro Anconetani, que había sido compañero tuyo en Tristán Suárez, en esa famosa final con Unión que hablábamos hace un ratito. ¿Le dijiste algo? Después justamente también se retiró esa noche. ¿Le dijiste algo después? ¿Tuviste alguna charla? ¿Algún reproche también? No, él fue compañero mío ese año y después fue jugador mío en el primer año que yo dirigí y fue uno de los que yo te decía que me ayudó muchísimo.
Y la realidad es que después por ahí no hablamos tanto, por ahí hablo más con el hermano que también fue compañero mío, pero justo tuve la suerte que hace poquito eh, Albano me nombró a mí y como está preparando un libro, me hicieron una nota hablando de él y bueno, eso habla de que uno dejó buenos recuerdos y él también lo dejó conmigo, más allá de que después competimos y la realidad es que yo quería ganarle a él y él a mí y es así el fútbol. Cristian, te vuelvo un poco más atrás a tu época como jugador para hablar de Temperley, como que vos hace un rato hiciste mención. Si no me equivoco, fuiste capitán de ese equipo que terminó ascendiendo en el 99. ¿Cómo fue ese año? Sí, mirá, me llevó Horacio Viedevich, que yo lo había tenido 6 meses antes en talleres de escalada. Bueno, entonces resolvió, yo tenía todo arreglado con Defensor de Belgrano y me llamó justo el último día Horacio y a mí Defensor de Belgrano, bueno, me quedaba lejísimo, entonces llamé a la gente de Defensores para pedirle disculpas y terminé arreglando en Temperley. Nos llevó una empresa que nos pagó por adelantado con unos cheques que después, bueno, nunca los cobramos y fuimos 6 o 7 refuerzos y todos jugadores del club. A la octava, novena fecha el equipo estaba muy mal, había perdido 4 partidos, había empatado 4 y había ganado solo uno el primero. Horacio renuncia y bueno, a partir de ahí tuvimos una semana donde nos entrenamos solos y nos dirigimos solos, que fue el primer triunfo de una serie después que agarramos larga de invicto y después agarró de interino Héctor Ostúa y empezamos a sacar resultados, a ganar y a crecer como equipo y la verdad que terminó siendo un equipo muy bueno futbolísticamente, con mucho temple y bueno, teníamos toda la gente atrás, más allá de que no teníamos apoyo dirigencial porque era muy difícil, estábamos solos, la gente nos acompañaba y nos ayudó muchísimo. En eso que vos contabas, que hay de esa historia, ¿no? De ese tal Ibáñez, los cheques, esos voladores, que como le dicen, y la puerta abierta para irse del que no quiera seguir en el club. Y la realidad que todos los cheques, yo tenía el primer cheque para cobrar porque había sido el primero que firmó y cuando fui a cobrar fuimos los 7 jugadores que éramos los refuerzos y cuando fuimos estábamos todos expectantes y la cajera contaba el dinero para dármelo y estábamos todos pensando de que los cheques servían y después terminaron diciendo que no tenían fondo y la verdad que no, nos queríamos morir, pero bueno, en un momento hubo una charla importante entre nosotros donde los jugadores del club, pues nosotros tomábamos medidas de fuerza, algo para que nos puedan cumplir, porque estábamos muy mal, el equipo estaba peleando el torneo y no había manera de vivir como correspondía, no podíamos ser profesionales 100%. Y en una charla, los chicos más chicos de 19, 20 años nos dijeron, muchachos, la única forma que tienen ustedes de sacar adelante la situación es que peleemos el campeonato y ascendiendo. Es la única manera. Mientras tanto, lo otro no les va a servir para nada. Entonces tomamos la decisión de tomarnos un día sin entrenar y decidir quién quería seguir y quién no. Y al otro día, bueno, volvimos y le metimos para adelante y bueno, terminó en un ascenso, que algo que era impensado porque había equipos que se preparaban mejor que nosotros. Y esa famosa foto agarrándose los testículos para no ser grosero. Y la realidad que estábamos enojados, estábamos y nos tocó jugar en el reducido en cancha donde nos había ido mal durante el torneo. Entonces, para ahuyentar toda esa mufa hicimos eso. Con el tiempo no me parece del todo correcto, pero la realidad es que nos salió de esa manera y bueno, como se ganó, parece que eso hubiera sido una cábala, pero la realidad es que teníamos 2 goleadores que hicieron 45 goles, volantes que jugaban bien y defensores que fueron con el arquero la valla menos vencida. Ahí está la única certeza futbolística. ¿De quién fue la idea esa de agarrarse? Mía. ¿Por qué? Porque estaba medio loco y porque estaba enojado y no entendía la situación. Pero bueno, también de pararnos uno al lado de otro en vez de poner una pose tradicional, porque me había ido bien así en Tristán Suárez. Como era referente, los otros que estaban más locos que yo me seguían. Bueno, había flojitos nombres, como vos mencionabas, los dos de arriba, Diego Catip y el indio Zambera, de arriba. Y 2 delanteros impresionantes. La verdad que
que nosotros teníamos que tener la tranquilidad de poder mantener el cero porque sabíamos que ellos en algún momento iban a convertir. Los volantes ayudaban mucho yendo por afuera y Orellana abasteciendo, pero ellos dos eran letales y bueno, fueron fundamentales para un ascenso, sobre todo en los momentos donde el equipo por ahí no estaba del todo bien y ellos de la nada te metían un gol. ¿Te hubiese gustado quedarte para jugar la B Nacional? Y la verdad que tuve la oferta de quedarme, pero era imposible. Yo tenía que pensar en mi familia y Defensor de Belgrano me daba ciertas certezas que me la había dado en el interior y yo la había rechazado. Y la realidad es que no me equivoqué, porque el club siguió sufriéndolo. De hecho, descendió. Pero hubiera sido un lindo desafío si no hubiéramos quedado todos porque teníamos un buen equipo. Se dio con el tiempo, bueno, te pudiste retirar como jugador también ahí en Temperley, pero te tocó hace poco, hace 2 años, poquito menos, volver al club como entrenador y para dirigir la B Nacional, que nunca habías dirigido hasta ese momento. ¿Qué significó para vos? Y fue un desafío hermoso que hayan confiado en mí después de haber estado en la B Metropolitana. Y la verdad que lo disfruté muchísimo de entrenar jugadores de semejante calidad, de las posibilidades que te da el club, de cómo nos trató la gente del club, la utilería, el departamento médico, la dirigencia, la gente de la concentración. Impresionante, impresionante. Un club de primera división en cuanto a esas cosas, en lo humano. Y bueno, empezamos muy bien nuestro proceso, lamentablemente en un partido definitorio contra los Andes no nos fue bien y a partir de eso el proyecto se cayó, pero no me arrepiento de nada y fue un aprendizaje maravilloso en un club que sabía que en algún momento lo iba a dirigir. Te tocó en ese proceso, que dirigiste, llevar a Temperley a jugar semifinales de Copa Argentina y estar a un paso ahí de meterte en la final, porque llegaron a los penales. ¿Quedó la espina por no haber concretado eso? Sí, compartimos el trayecto con Esmerado, que fue el técnico que inició la Copa, y después estuvimos muy cerca de hacer historia. Nosotros perdimos por penales con Rosario Central y tuvimos un pasito de jugar una final, y era una final que se podía disputar porque era con Gimnasia, que no era un equipo de los que estaba más grande y no tenía un gran momento. Estuvimos muy cerquita esas cuestiones que tiene el fútbol. Los penales, como 6 meses antes nos habían privado de un ascenso, nos privaron de jugar una final y fue una pena. No sé, ¿se trabó? ¿Me escuchás? Ah, Sí, te escucho bien, te escucho bien. seguías hablando y se había trabado. Bueno, después, más adelante, se dio tu salida, había malos resultados. Lo que pasa, ¿no? En el fútbol, por malos resultados, le toca uno irse, dar un paso al costado. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo tomaste esa época, ese tiempo? Normal porque uno entiende. Yo siempre digo que la realidad es que nosotros tenemos contrato hasta el próximo partido, entonces lo entiendo de esa manera. Y sabíamos cuando armamos el plantel que necesitábamos un poquito de tiempo y cuando en el momento que nos fuimos el equipo estaba muy bien, no había logrado el resultado porque había mucho nerviosismo, pero el equipo estaba muy bien y se notaba de que iba a levantar y con un plantel humilde porque el presupuesto bajó muchísimo. Bueno, hoy lo encuentra Temperley en una posición que está expectante. Cristian, te llevo un poquito más atrás, al año 2015, a esa experiencia en Talleres de Escalada, que imagino habrá tenido un gran impacto en tu carrera como entrenador. ¿Fue de los mejores equipos que dirigiste? En cuanto a rendimiento futbolístico, ¿no? Sí, en 15 años de técnico tuve un Deportivo Paraguayo que estuve poquito tiempo, que fue un equipo que jugaba muy bien. Después también dirigí un Cambaceres. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Dirigí un Cambaceres que también sacó muy buenos resultados, que era un equipo duro. La Guay Urquiza en la D jugó bien, en la C también jugó bien, pero bueno, Talleres fue un proyecto muy lindo porque estaba todo dado. La posibilidad de armar un plantel nuevo en un club que le gusta un estilo parecido al que nos gusta a nosotros,
y con gente que nos apoyaba, que yo conocía de mi paso por jugador en la época que estuve en el 97. Me parece que arrancó todo desde ahí, que había mucha energía, que había mucha gente positiva alrededor y el equipo se desarrolló y jugó bien, me gustaba mucho el equipo. Se animaban a jugar y la gente los ayudaba a que ellos se animen. En eso que mencionás vos de la idea tuya como entrenador y la idea del club. ¿Ese equipo te obligó a cambiar un poco también esa forma que tenías de jugar, de poner tres delanteros, de dos a tres delanteros? Y lo que pasa es que la táctica la fui modificando siempre con el correr del paso del tiempo. He jugado con todas las estrategias tácticas. El tema es no perder la filosofía, y la filosofía siempre fue la misma, de tratar de manejar la pelota, pero sí en un momento del torneo los delanteros hacían goles todos. Entonces en un momento dijimos, no desaprovechemos esta oportunidad y pongámoslo, encontremos la manera táctica de seguir siendo sólidos y jugábamos con el Loro, que era un enganche, con Gaona, que era un jugador ofensivo, y los tres delanteros, y solo en el medio Emma Ibáñez, y bueno, y se bancaba la mitad de la cancha. Y en algún momento jugó Martín Civi, después entró Luli Funes, fuimos rotando, pero en el momento que pensamos que teníamos que aprovechar los tres atacantes, lo hicimos, y por momentos nos hizo muy bien, porque hicieron muchos goles entre los tres. ¿Qué fue lo mejor que tuvo ese equipo, Cristian? No te escuché bien, repetime. ¿Qué fue lo mejor que tuvo ese equipo? No, el coraje para jugar. Tenía ya desde la parte defensiva, el arquero y los defensores ya se animaban a agarrar la pelota y a arriesgar y a sacarla limpia. Mucho coraje y se divertían futbolísticamente. Y la gente le tenía paciencia, que por ahí eso es lo que no nos pasó en Temperley. En Temperley el juego jugaba nervioso porque la gente se impacientaba. Acá manejábamos la pelota y la gente tenía paciencia y lo disfrutaba y sabía de que en algún momento el equipo podía llegar a convertir. Y bueno, me parece que fue una energía positiva de todos lados que hizo de que los jugadores se desarrollaran y rindieran mejor que en cualquier otro lado. Cristian, ¿y ese ascenso qué significó para vos, para tu carrera? No, fue importante desde el punto de vista de poder coronar algo que nos dio felicidad. Nosotros decíamos, justo ayer lo estaba hablando con algunos de los chicos, nosotros decíamos que la diferencia entre alegría y felicidad, que la alegría era momentánea y nosotros el equipo nos daba alegría, entrenando y jugando, pero que teníamos que coronarlo con el ascenso para ser felices y para hacer feliz a otra gente. Y bueno, lo pudimos coronar y fue lógico y creo que fue justo porque el equipo jugaba bien y de hecho en la B Metropolitana siguió jugando bien porque hizo muy buenos partidos en el primer torneo de la B Metropolitana. A eso justamente iba a apuntar. Te tocó estar poco más de un año y medio en el club y lograste dos objetivos. Primero, de volver a Talleres a la B Metropolitana después de más de 6 años y afianzarlo en la categoría, dejarlo en la categoría. Eso imagino también suma un plus extra a la hora de pensar en lo que hiciste en el club. Sí, porque además no cambiamos la manera y lo pudimos mostrar ante un montón de buenos equipos y el equipo seguía jugando bien. La realidad que yo creo que si no hubiera habido un impasse que hubo con el tema de la transición de AFA, de que por ahí el club no pudo estar totalmente al día en lo económico, solamente por eso, el proyecto hubiera seguido, porque yo creo que esos jugadores tenían más para dar. Fue un plantel muy bueno que la mayoría de que salió campeón en la C pudo desarrollarse en la B y lo hizo de gran manera. Cristian, ¿y vas a volver a Talleres en algún momento? Creo que es la pregunta que está Yo esperando creo que, toda la gente de Talleres. yo creo que con el tiempo por decantación se va a dar. A mí alguien me aconsejó no volver a los lugares donde uno le fue bien, pero la realidad es que uno también en los lugares donde se siente cómodo y donde se siente valorado, le gusta estar. Y en ese momento nos sentimos de esa manera, tanto por la gente que trabajaba en el club, por los dirigentes, por los jugadores y sobre todo por el hincha. Cristian, hay uno de esos jugadores que vos tuviste en ese Talleres, que después lo llevaste a la Guayurquiza y con el tiempo también lo llevaste a Temperley, que es Enzo Baglivo y hoy está pasando
por una rehabilitación después del accidente que sufrió en octubre del año pasado. ¿Pudiste hablar con él en este tiempo? Sí, sí, Aprovechamos hablamos. a mandarle un saludo también. Sí, sí, hablamos casi de manera permanente. La realidad es bueno, tratamos de estar pendientes sin molestarlo y que esté cerca nuestro y por ahí le pedimos algunas cuestiones que en los últimos tiempos que nos analice algún rival desde su lugar para ayudarnos a nosotros, cosas que a él lo puedan ayudar y que se sienta parte del fútbol. Y bueno, me parece que el fútbol en general tuvo un buen respaldo para con él, pero bueno, fue una desgracia que frustró una carrera de un jugador que yo confiaba ciegamente en él, futbolísticamente. Pero bueno, son las cosas que pasan y la vida continúa, tiene que reinventarse, meterle el coraje que le está metiendo y sacar adelante la situación como lo ha hecho siempre. Cristian, dejamos Talleres, pasamos a Italiano, que fue muy corto el tiempo que estuviste, si no fueron 3 meses, pues quizás estoy exagerando. ¿Qué sensaciones te dejó esa experiencia en el Tano? Y pasamos de trabajar de la B a la C, la dirigencia en ese momento nos venía siguiendo y charlamos con ellos, nos dieron todas las condiciones de trabajo adecuadas para poder ir. Estuvimos 10 fechas, el equipo lo agarramos después de un interinato del técnico de inferiores que lo habíamos recomendado nosotros, Cristian González, y sacó buenos resultados. El equipo terminó peleando por entrar a la Copa Argentina cuando estaba por ahí mal en la tabla y terminamos, creo que en algún momento estuvimos hasta segundos. Pero bueno, en enero surgió la posibilidad de viajar al exterior con una oferta que era, para mí era muy beneficiosa y por ahí Italiano no estaba bien en lo económico en ese momento y la traté de aprovechar porque era una experiencia que quería vivir. En esa experiencia que vos mismo estás diciendo, iba a preguntarte justamente eso, que aprovechaste, ¿cómo te fue? Fue para dirigir la reserva del Deportivo Cuenca, ¿no? Sí, era director de formativas y dirigí la reserva y fue una experiencia hermosa. Me encontré con jugadores con mucha técnica, con un montón con un club muy lindo, con una ciudad hermosa para vivir. Me llevó Edwin Astudillo y me cumplió en todo lo que me prometió. La realidad es que la pasé muy bien, que aprendí mucho y que el equipo anduvo muy bien. Estuvo cerca de clasificar a Copa Libertadores, pues allá la Sub-18 que gana el campeonato clasifica a Copa Libertadores. Y en el momento que nos vinimos estábamos cerquita ahí, a mitad de torneo. Pero bueno, como yo había viajado solo y el resto del cuerpo técnico mío se había quedado acá, cuando surgió la posibilidad de volver a la UAI y de que ellos retomen el trabajo conmigo, no lo pensé por una cuestión de que necesitaba que ellos también estén trabajando. Bien, y en esa experiencia que se interrumpió de que vos estabas en Italiano, ¿te gustaría volver y completar eso que dejaste por ahí inconcluso? Es un club que me trató muy bien, pero bueno, tampoco tengo tanto vínculo con el club porque no fui jugador y estuve muy poquito tiempo. No. Creo que habremos dejado alguna buena imagen en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo diario, que no me molestaría volver, pero no es uno de los clubes que creo que esté desesperado por llamarme por una cuestión lógica de que no estuve mucho tiempo. Cristian, si no tengo mal entendido y creo que estoy bien orientado, sos hincha de Chacarita. ¿Te hubiese gustado jugar en Chaca? Y yo nací en San Martín y tengo toda mi familia hincha de Chaca y lógicamente yo de chico lo seguía. Después con el tiempo uno se hace profesional y abandona esas cosas, pero claro que me hubiera gustado, lo que pasa que por ahí en el momento que yo era jugador, Chacarita estaba en categorías mayores y a mí no me daba la jerarquía futbolística. Pero sí, sí, es un grande y para mí es un grande y en el ascenso es un equipo muy importante y claro, me hubiera gustado, hubiera sido un sueño para mí, para la gente que era hincha del club, que era de mi familia. ¿Y ahora dirigirlo, estuviste cerca en algún momento? Sí, sí, estuve cerca cuando terminaron la final la UAI con Defensor Belgrano, tuvimos un acercamiento, una charla, después también cuando estaba en Temperley, pero bueno, no coincidimos los tiempos y los proyectos, pero bueno, la realidad que para mí fue un honor que me hayan llamado, pero bueno, el destino hizo de que no nos cruzáramos. Cristian, te voy a hacer una última pregunta, así te
te libero, no te saco más tiempo, que ya nos seguiste bastante de tu tarde-noche. ¿Te queda algún sueño pendiente por cumplir en esto que es esta carrera como técnico? Y yo sueño con tener un equipo que sea casi perfecto. Sueño con un equipo de que agarre la pelota y no se la preste al rival en ningún momento y que lo tenga arrinconado en un arco y que maneje las situaciones de juego en todo momento y que sea superior a todos los rivales en todas las canchas. Creo que es algo que va a ser imposible conseguirlo, pero está bueno buscarlo y en la búsqueda disfrutar y aprender. Eso es la vocación del entrenador, de tratar de compartir con los jugadores la idea, de tratar de desarrollarlo y que todo lo que se entrene se pueda llevar al campo. Yo creo que eso es lo más importante que nosotros podemos hacer como técnico, que es dignificar la profesión, que es cuidar al jugador de fútbol, que es cuidar a los clubes y que es tratar de dar un espectáculo, porque no hay que perder de vista que esto es un espectáculo, más allá de que sea por plata y que sea en base a lo profesional. La gente tiene que entender de que va a ir a ver un espectáculo durante 1 hora y media, hay que tratar de gustarle al hincha, y muchos hinchas le gusta la forma de jugar que tiene que ver con el protagonismo, con manejar la pelota, tiene que ver con que cada club tiene su idiosincrasia, pero yo creo que en todos lados le gusta que su equipo jueguen bien. Y bueno, en esa búsqueda voy a terminar mi carrera como técnico, seguramente no la voy a encontrar, no voy a poder encontrar ese equipo que sea perfecto, porque siempre hay algún defecto para remarcar y para trabajar, pero lo maravilloso es el trayecto y poder conseguir esas cosas y generar respeto desde la honestidad, me parece que es lo más importante de todo. Poder ganar, perder, empatar, pero tratar de ser lo más honesto posible y tratar de no hacer daño. En un país donde a veces las conducciones, sobre todo las políticas, son bastante bravas en cuanto a eso, no piensan en el ser humano y piensan en ellos mismos. Bien, perfecto, Cristian. Siempre es un placer hablar con vos. Te agradezco por el tiempo, te agradezco por haber pasado por todos estos lugares y haber hablado de cada uno, haberte explayado. Te agradezco por tu tiempo y te mando un abrazo grande. Un abrazo, bro, y gracias por acordarte en estos momentos. Un abrazo grande a todos. Un abrazo grande, Cristian, nos vemos.